Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Doraluz Martínez López y junto con el profesor Marco Antonio Hernández Leiva les damos el más cordial de los recibimientos a esta sesión de Ciencias Química para tercer grado de secundaria. Así es, profesora Doraluz. Esperemos que durante este tiempo disfruten y aprovechen su estancia en este asombroso mundo de la ciencia, aquí en Aprende en Casa 2. ¡Comenzamos! Como preámbulo de esta sesión, mencionaremos la siguiente frase célebre. Por el laberinto se pierden fácilmente los hechos conocidos si no se planifican. Dmitri Mendeleev. El propósito de esta sesión es reconocer la organización de los elementos químicos en grupos y periodos, así como su carácter metálico. La tabla periódica es una herramienta irreemplazable en la enseñanza de la ciencia química. Para comprender cómo es el sistema de clasificación de los elementos químicos, retomaremos las aportaciones de Mendeleev, Moseley, el modelo atómico de Bohr y la estructura de Lewis. En la construcción de los modelos atómicos de los primeros 18 elementos químicos, nos basaremos en su estructura a partir del modelo atómico de Bohr. Para comprender los criterios de clasificación de los elementos químicos, tomaremos en cuenta el número atómico, los electrones de valencia y el número de órbitas o niveles energéticos. Con ellos, analizaremos la organización de la tabla periódica en grupos y periodos. Finalmente, de acuerdo con la posición que ocupen los elementos químicos en la tabla periódica, identificarán la tendencia de su carácter metálico. Es de suma importancia que registren y respondan las preguntas. También que lleven a cabo las actividades que se plantean durante la sesión, para que los conocimientos y las habilidades desarrolladas las apliquen en la construcción de modelos atómicos tridimensionales de los elementos químicos. ¿Sabían que en 1844 Charles Goodyear patentó un proceso conocido como vulcanización en el que el elemento clave del proceso fue el azufre? Interesante. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: cuaderno de ciencias química, libro de texto, regla, bolígrafo, colores, tabla periódica de los elementos químicos. Para la construcción de los modelos necesitaremos alambrón, un paquete de malvaviscos chicos de colores, hilo elástico transparente, pinzas, 3 latas con una diferencia de 2 centímetros de diámetro. Maestro Marco, ¿por qué viene tan agitado? Maestra Dora, por poquito y olvido los materiales de la sesión. Tranquilo, maestro, lo importante es que los trajo. Pero tengo un pequeño problema. Maestro, me doy cuenta, se revolvieron. Ahora tendremos que clasificarlos. Apoyémonos con los alumnos. Bueno, ¿qué criterios de clasificación utilizarían para ordenar los útiles escolares y el material para la práctica? Excelente opción. Los clasificaremos primero de acuerdo con su uso durante la sesión. En el costado derecho colocaremos los útiles escolares que se utilizan invariablemente en cada sesión. ¿Los recuerdan? Y en el costado izquierdo colocaremos los materiales que varían de acuerdo al tema de cada sesión. Maestra, otro criterio sería clasificarlos de acuerdo con el material que están hechos en metales, plásticos y madera. Intentémoslo. Muy ¿Qué bien. otros criterios de clasificación podrían utilizar? Mire, maestra, metales, plástico y creo que ya está bien. Muy Los bien. que siempre ocupamos para la clase y los que vamos a ocupar para esta sesión de experimento. Excelente, maestro Marco. El mejor criterio de clasificación, en este caso, depende del orden en el uso que se van a dar. Pero no será siempre el mejor, sino que este dependerá de la situación u objetivo que se pretenda alcanzar. ¿Cuáles serán los criterios que se consideran para clasificar los objetos de una tienda departamental o los libros en una biblioteca? Comenten con algún familiar su respuesta y compleméntenla y registren en la libreta. Seguramente se han preguntado qué relación existe entre la actividad que se ha planteado y el sistema de clasificación de los elementos químicos. Vamos a descubrirlo. ¿Alguna vez se han cuestionado ¿Qué es la tabla periódica de los elementos químicos? cómo están organizados los elementos químicos?
¿A qué se le llama periodo en la tabla periódica? ¿A qué se le llama grupo en la tabla periódica? ¿Qué es el carácter metálico de los elementos químicos? ¿Qué caracteriza a los elementos metálicos? Si construimos modelos atómicos tridimensionales, ¿qué debemos considerar? Si la tabla quieren conocer, A organizarla deben aprender. en sesiones anteriores identificaron las propiedades de los materiales y los elementos, la organización y la clasificación con las aportaciones de Cannizzaro y de Mendeleev. Ahora nos corresponde conocer la información contenida en la tabla periódica actual de los elementos químicos. Analicemos el primer planteamiento. ¿Qué es la tabla periódica? En el sistema de clasificación de los elementos químicos, de acuerdo al número atómico, en periodos y grupos. ¿Qué se entiende por sistema de clasificación? Es el agrupamiento de los elementos de acuerdo con sus propiedades o atributos comunes entre ellos. ¿Cómo están organizados los elementos químicos en la tabla periódica? En orden ascendente del número atómico de izquierda a derecha. Inicia con el hidrógeno en la parte superior. Observe la tabla periódica. ¿Cuántas filas tiene? Muy bien, son 7 filas horizontales llamadas periodos, hasta completar los 118 elementos químicos conocidos. ¿Cuántas columnas tiene? Muy bien, los elementos químicos están acomodados en 18 columnas verticales llamadas grupos. Este sistema de clasificación ordenó a los elementos químicos con base en sus propiedades físicas y químicas. Cabe señalar que ha tenido pocas variaciones en casi 150 años de haber sido propuesta. ¿A qué se le llama periodo en la tabla periódica? Observen la tabla periódica en pantalla. A los renglones horizontales de la tabla periódica se les denomina periodos y se enumera del 1 al 7. En un mismo periodo se van incrementando uno a uno el número de protones de acuerdo con su número atómico. El número de periodo está relacionado con el número de órbitas en los que están distribuidos los electrones de valencia, en los átomos de los elementos químicos. El número máximo de electrones de valencia en cada órbita son 2 en la primera, 8 en la segunda y 18 en la tercera. Es momento de hacer una pausa, pero no así, y comenzar a utilizar el material que se solicitó al inicio de la sesión. Vamos a realizar la siguiente actividad práctica. Iniciemos con la construcción del modelo atómico del primer elemento de la tabla periódica, el hidrógeno. ¿Cuál es su número atómico? Revisemos en la tabla periódica. Acertaron, su número atómico es 1. Por lo tanto, de acuerdo con el modelo atómico de Bohr, tiene un protón y un electrón que lo hacen eléctricamente neutro. Construyámoslo. Auxiliándose del hilo elástico, unirán un malvavisco al centro del aro para simular a su núcleo e introducirán en el aro un malvavisco para representar al electrón en su única órbita. Hagámoslo. Tenemos el hilo elástico. Vamos a tomar los moldes. Tenemos 3 diferentes moldes que nos van a representar a las órbitas. Tenemos uno. A ver, maestra, si me gusta ayudar. Claro. Vamos a tomar el segundo. Tomamos su medida del diámetro de la circunferencia. Cortamos aquí. ¿Listo? Tomamos la circunferencia del segundo, maestra. Cortamos. Cortamos. Un poquito más adentro, maestra. Ahí corte usted. Muy bien. Listo. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a formar la primer circunferencia que va a representar a la órbita. Ya que está, ahora sí, vamos a introducir el malvavisco que va a simular al único electrón de valencia que tiene. Ahora, si gusta usted con el elástico, maestra, Sí, claro. realizarlo. Vamos aquí a introducirlo. Hacemos otro doblez. Muy bien. Y ahora,
Vamos, ahora sí, a poner el elástico. Lo amarramos en la parte de abajo, maestra. Sí. Dele otro amarre, por favor. Claro que sí. Cortamos un extremo del elástico. Ahí están las tijeras, maestra. A esta altura, maestra. Muy bien. Ahora, con mucho cuidado, vamos a introducir el otro malvavisco que va a simular al núcleo del átomo. Muy bien. Hacemos un orificio, auxiliándonos de las pinzas. Introducimos. Introducimos el hilo. Por favor, maestra. A ver, vamos a ver. Debe ser más fácil que hacerlo con una aguja. ¿No? Me apoyaré nuevamente con las pinzas. Muy bien. Vamos a dar otro amarre aquí, maestra, por favor. Sí. Listo. Y entonces, ahora sí, tenemos al núcleo, su única órbita y su electrón de valencia del átomo hidrógeno. Cabe aclarar que este modelo tiene alcances y limitaciones. En este modelo únicamente hemos representado al núcleo dentro del cual hay un protón y una órbita en la cual se encuentra el electrón. Los tamaños no son proporcionales. Esto lo hemos hecho con los fines prácticos para esta sesión. El sistema de clasificación de la tabla periódica. Muy bien, tenemos nuestro primer modelo. Repetiremos el mismo procedimiento para la construcción del átomo del helio. Identifiquen en la tabla periódica el número atómico del elemento helio. Es 2. Ahora colocaremos nuevamente un bombón al centro para representar el núcleo e introduciremos 2 electrones en la primera órbita. Hagámoslo. Muy bien, maestra. Repitamos el proceso. Muy bien. Corte usted aquí hasta el fondo. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Muy bien. Me va preparando el bombón, maestra, Claro el que malvavisco. Lo introducimos. Ay, lo voy a poner verde. Introducimos el otro, maestra, por favor. Claro. Muy bien. Hacemos el otro doblez para unir la órbita. Ahora preparamos el elástico nuevamente, maestra. Claro que sí. Le hace un amarre. Otra vueltecita. Ahora, ¿qué faltaría colocar aquí? El núcleo del átomo de helio. Cortamos, maestra, el elástico. Ay, Yo cierto. lo corto, maestra, usted vaya checando. Preparando el. Sí, Nada más que creo que es más fácil hacerlo así. sí, maestra, aquí está Sujetar con la punta de la pinza. Muy bien. Tomamos el elástico y lo introducimos. En el momento en que la maestra empieza a desarrollar el núcleo, vamos a darle otro amarre aquí, maestra, para Claro que culminar sí. el modelo. Listo. Muy bien, maestra. Ahora, aquí tenemos al modelo atómico del helio, sus 2 electrones, su órbita y su núcleo. Observen con detenimiento ambos modelos y registren en su libreta qué tienen en común el hidrógeno y el helio. Correcto. Ambos tienen sus electrones distribuidos solamente en una órbita. Esta es la razón
por la que se encuentran ubicados en el periodo número 1 de la tabla periódica. El helio es un elemento en estado gaseoso estable. Al tener completa su única órbita con el número máximo de electrones, que son 2. ¿A qué se le llama grupo en la tabla periódica? Observemos nuevamente el bosquejo de tabla periódica que se muestra en pantalla. Los grupos se enumeran de izquierda a derecha y son 18 grupos. En esta sesión nos centraremos en los elementos químicos representativos, es decir, en los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la tabla periódica. Recordemos que de acuerdo con la estructura de Lewis, los electrones de valencia que tienen los átomos de los elementos de cada grupo son: para el grupo 1, un electrón de valencia; para el grupo 2, 2 electrones de valencia; para el grupo 13, 3 electrones de valencia; para el grupo 14, 4 electrones de valencia; 5 electrones de valencia para el grupo 15, 6 electrones de valencia para el grupo 16, 7 electrones para el grupo 17 y 8 para el grupo 18. Una manera de identificar fácilmente los electrones de valencia en cada grupo es considerar el número con el que termina. Por ejemplo, el grupo 13 tiene 3 electrones, el grupo 14, 4 electrones de valencia, y así sucesivamente. ¿Qué les parece si ahora construimos el modelo atómico de litio? Este tiene el número atómico 3 en la tabla periódica. ¿Podrían deducir cuántos protones tiene y por lo tanto cuántos electrones? Bien, 3. Hagámoslo. Muy bien, tomemos los que están ya montados aquí. Van a distribuir los electrones en las órbitas. ¿Cuántos electrones introducirán en la primera órbita? 2. Les sobra 1. ¿Dónde lo van a colocar? Por supuesto, en la segunda órbita. ¿Qué tan preparados se sienten para construir el modelo atómico del elemento sodio? ¿Muy preparados? Pues Armar se ha dicho. El elemento sodio tiene 11 electrones. 2 se van a colocar en la primera órbita, 8 en la segunda y 1 en la tercera órbita. Observen los modelos del hidrógeno, litio y sodio. ¿Qué tienen en común? Correcto, todos ellos tienen un electrón de valencia en su última órbita. Por lo tanto, se ubican en el grupo 1 de la tabla periódica. Ahora, si analizamos por el número de órbitas, tenemos lo siguiente. El hidrógeno, por tener una órbita, se encuentra en el periodo 1. El litio, por tener 2 órbitas, se localiza en el periodo 2. Entonces, el sodio, por tener 3 órbitas, ¿dónde se ubicará? Bien, en el periodo 3. ¿Por qué los globos que contienen helio se elevan? El helio es un gas menos denso que el aire. Por su baja densidad, está constantemente escapando de la atmósfera terrestre. Se calcula que en 300 años este gas ya no estará presente en la Tierra. No envíen su carta de Reyes Magos en un globo, porque al desinflarse o explotar, su plástico contamina el medio ambiente. Un globo con helio puede recorrer hasta 3.000 kilómetros, lo que ocasiona que caiga en lagos, ríos o mares. Por favor, dejen su cartita bajo el árbol de Navidad, dentro de una bota navideña o mándenla por correo. Cuidemos el medio ambiente. Reyes Magos sin globos. Nos hemos adelantado a construir los modelos atómicos de los primeros 18 elementos químicos de la tabla periódica. Es momento de poner en orden y en su lugar a los átomos de cada elemento químico. Juguemos al elemento submarino. Apliquemos los criterios del sistema de clasificación de la tabla periódica y las reglas en el juego. Aprovechando sus conocimientos de matemáticas en el uso de localizar puntos en el plano cartesiano, haremos lo mismo
tomando en cuenta que en el eje vertical vamos a colocar a los 18 grupos y en el eje horizontal a los 7 periodos. Ubiquemos al hidrógeno submarino en la tabla periódica. ¿Cómo? ¿Que ya se adelantaron a aprenderse la tabla de memoria y que ocupa la posición 1? Es bueno saberlo. Sin embargo, en el mundo de la química es más importante el saber por qué que reducir el aprendizaje a la memorización. Hay quienes dicen que nunca más van a volver a usar la tabla periódica. ¿Cómo podrían hacer cambiar esa concepción errónea que tienen las personas? Teniendo presente que el hidrógeno submarino, por tener una órbita, se encuentra ubicado en el periodo 1 y por tener un solo electrón, este se ubicará en el grupo 1. Lo colocaremos en el espacio que le corresponde. Haremos lo mismo para los elementos helio, litio y sodio. Para el caso del helio submarino, lo ubicamos en el periodo 1 y en el grupo 18. Por ser un elemento estable, con su única órbita completa con 2 electrones. El litio, gracias maestro, se ubica en el segundo periodo por sus 2 órbitas y en el grupo 1 por tener un electrón de valencia. Un dato curioso es que el litio se utiliza en la fabricación de fármacos antidepresivos. Tomando en cuenta el modelo atómico del sodio, ¿qué consideran para su ubicación en la tabla periódica? Maestra, ¿sí gusta colocar Claro que sí. al litio? Así es, sus órbitas y su electrón de valencia, entonces lo ubicaremos en el periodo 3 y en el grupo 1. Un dato curioso del sodio en la vida cotidiana es que se utiliza en la producción de desodorantes. Revisemos el caso del berilio y otros elementos a través de las siguientes preguntas. No es necesario que registren en su libreta. Utilícenla como guía para el análisis de la construcción de los modelos atómicos y su ubicación en la tabla periódica de los elementos. ¿Cuántas órbitas tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Ubican la intersección de estos valores? Coloquen la etiqueta del elemento en esa intersección. Analicemos el modelo atómico del boro. ¿Cuántas órbitas tiene? ¿Cuántos electrones de valencia? Ubican la intersección de estos valores. Coloquen la etiqueta del elemento en esta intersección. Muy bien. Vamos a colocarlo. Vayamos al átomo de carbono. ¿Cuántas órbitas tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Ubiquen la intersección de estos valores. Coloquen la etiqueta del elemento en la siguiente intersección. Y así sucesivamente con los demás elementos representativos de la tabla periódica. Pasemos a la siguiente actividad. Investiguen e ilustren la aplicación y uso en la vida cotidiana de cada elemento de la actividad 1. ¿Qué es el carácter metálico? ¿Qué caracteriza a los elementos metálicos? Una de las propiedades más importantes que encontramos al consultar la tabla periódica es el carácter metálico. Este se refiere a la tendencia de los elementos químicos para alcanzar la estructura del gas noble más cercano. A un elemento químico se le considera metal cuando tiende a perder electrones de valencia y formar cationes. Los metales ocupan más de 3/4 partes de los elementos en la tabla periódica. Algunas de sus propiedades físicas es que tienen brillo característico, son dúctiles y maleables, buenos conductores de calor y la electricidad. Sus puntos de fusión y ebullición son altos, tienen alta densidad. La mayoría son duros, no se rayan con facilidad, son tenaces, resistentes a los golpes
y a las altas presiones. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el galio y el cesio. En cambio, al elemento químico que tiende a ganar electrones para alcanzar la estructura más estable del gas noble más cercano, se le conoce como no metal y tiende a formar aniones. Algunas propiedades físicas de los no metales es que son opacos, excepto el yodo, que es brilloso, frágiles, excepto el carbono, en su forma de diamante, malos conductores de calor y la corriente eléctrica, excepto el carbono en forma de grafito. No son dúctiles ni maleables. En general, tienen baja densidad. Los hay sólidos, líquidos y gases. Los metaloides, por estar en el límite entre los metales y los no metales, presentan propiedades semejantes a ambos, según el elemento con el cual formen un enlace químico. ¿En qué dirección aumenta el carácter metálico de los elementos químicos en la tabla periódica? El carácter metálico aumenta al movernos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Observen la diapositiva en pantalla. Al realizar este ejercicio, pueden observar que el elemento más metálico es el francio. Ahora, si nos movemos en el sentido contrario, encontraremos que el elemento menos metálico es el flúor. El hidrógeno es la excepción, ya que se localiza en el extremo izquierdo de la tabla debido a su estructura atómica. No obstante, comparte propiedades químicas con el grupo de los halógenos, por lo que es considerado un no metal. Aunque la mayoría de los elementos conocidos son metálicos, la abundancia de cada uno de ellos en la Tierra, como en otras regiones del universo, es pequeña comparable con la de los elementos no metálicos, como el hidrógeno, el helio y el oxígeno. Cerca del 91% de todos los átomos del universo son de hidrógeno, 8.75% son átomos de helio y solo 0.25% restante son átomos de otros elementos. ¡Felicidades! Además de haber construido sus modelos atómicos, lograron ubicarlos en la tabla periódica. Sentimos mucho que el tiempo para esta sesión se haya terminado. Esperamos que reconozcan que los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica en orden creciente de su número atómico. Recuerden, el grupo al cual pertenecen los elementos químicos está relacionado con el número de electrones de valencia y que el número de periodo corresponde al número de órbitas que tienen los átomos de los elementos químicos. Así como también es importante tener presente que los elementos metálicos tienen la tendencia de ceder electrones de valencia y formar cationes. Los elementos que pertenecen a los no metales tienden a aceptar electrones y formar aniones. La importancia de conocer las propiedades de los elementos químicos en la vida cotidiana se debe a que estos contribuyen al desarrollo del cuerpo humano. Sabemos que el elemento azufre, un no metal de color amarillo, capaz de fundirse y cambiar al color naranja rojizo, no podría ser ingerido de esta forma. Sin embargo, sí puede ser ingerido en alimentos que lo contienen, como el ajo y el pescado, y contribuye a formar proteínas en el organismo. ¡Hasta pronto!